¿Qué es lo que Dios no nos ha dado? Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, hija. Oiga esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que Dios no nos ha dado? Espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que Dios ya nos dio? Espíritu de valentía. Bendito sea Dios. Oiga esto, por favor, hermano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. ¿Qué más? De amor. ¿Qué más? Oiga esto pues. Y dominio propio. Escucha bien esto pues. Qué bonito cuando tú entiendes esta palabra. Qué bonito cuando tú logras entender, hermano, y logras entender y meditar y poder obedecer a esta palabra. Qué bonito, hermano. Allá atrás me está diciendo el profeta Ezequiel que el Señor dice que le dijo: ponte sobre tus pies. Quiero hablar contigo, Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Un profeta de Dios. No un profeta del montón. No un profeta de estos mentirosos. No un profeta de estos falsos. No. Ezequiel era un profeta de Dios. Un profeta llamado por Dios. Un profeta guiado por Dios. Un profeta, oiga, reverente a Dios. Un profeta que antes, oiga, de recibir un mensaje de parte de Dios, dice la Biblia, que se sometía por 7 días a esperar el mensaje que Dios le iba a dar para el pueblo de Dios. Un profeta que estaba centrado, hermano, en el llamado que Dios le hizo. Entonces dice que Dios le dice al profeta Ezequiel: ponte sobre tus pies porque voy a hablar contigo. Y el mismo profeta dice: y después que me puse en pie, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Mire qué tremendo, hermano. O sea, que cuando Dios ya deposita el Espíritu Santo en ti y en mí, entonces lo que va a haber en ti va a ser valentía y no cobardía. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, oiga esto, porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu, de cobardía. Oiga esto. ¿Dónde se conoce un hombre y una mujer cuando tiene el Espíritu Santo? Cuando tiene valentía y no cobardía. Oiga esto, cuando se conoce un pastor, un predicador de la palabra, cuando hay valentía en él. Cuando se conoce un predicador, oiga esto, que está el Espíritu Santo en él, cuando hay valentía y no cobardía. Eso quiere decir que cuando hay valentía, tú no vas a tener miedo de reprender y amonestar el pecado. Tú no vas a tener miedo de abrir tu boca. Tú no vas a tener pena de abrir tu boca. A ti no te va a importar quién está enfrente de ti. Si está en pecado, tú vas a tener esa valentía, vas a tener ese amor para reprender ese pecado. Escúchame en esto pues. Porque el mismo Ezequiel está diciendo que después dice que el Espíritu entró en él. Entonces dice que él se afirmó sobre sus pies y empezó a escuchar a aquel que le iba a hablar. ¿Y quién le estaba hablando con él? Dios. Dios estaba hablando con él. Pero ¿sabe algo esto? Escucha esto pues. Y luego dice que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Bendito sea Dios. ¿Y qué fue lo que empezó el Espíritu? ¿O qué fue lo que empezó Dios a hablar con Ezequiel? Oiga, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío, dice, a los hijos de Israel, a gente rebelde. Mire qué tremendo, hermano. Porque para predicarle a esta gente rebelde que hoy se han rebelado en contra de Dios, hay que tener valentía, pero esa valentía solamente te la da el Espíritu Santo de Dios. Esa valentía solamente te la da Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora entiendes por qué hoy en día tenemos pastores, tenemos predicadores, tenemos evangelistas, tenemos hasta diáconos en una iglesia que son unos cobardes.
porque en ellos no hay Espíritu Santo, en ellos no hay valentía, porque si hubiera valentía, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero como no está el Espíritu Santo, son unos cobardes, y no solamente cobardes, son unos alcahuetes también, hermano. Bendito sea Dios. ¿Por qué Dios le dabas, hermano? ¿Por qué Dios le dijo al profeta Ezequiel, ponte sobre tus pies y voy a depositar mi espíritu en ti? Porque te voy a mandar, dijo Dios. Escucha esto, porque yo te voy a mandar. Mire, hermano, ¿a dónde mandó Dios al profeta Ezequiel, hermano? ¿A dónde mandó Dios al profeta Ezequiel? Dice que Dios mandó al profeta Ezequiel, hermano, con gente rebelde, gente desobediente, gente, dice, de corazón duro, gente, dice, de duro rostro. ¿Sabes tú que cuando tú le predicas a esa gente rebelde, escucha bien esto? Cuando tú le predicas a esa gente rebelde, la pregunta es cómo ponen el rostro a esa gente. Ponen un semblante horrible, hermano. Ponen un semblante duro. Ponen un semblante como quien dice, te voy a matar. Como quien dice, no te puedo ver. Como quien dice, me caes mal. Y me dijo, oye, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Oiga esto, se han rebelado en contra de mí hasta este mismo día de hoy, porque así está hoy en día, hermano. Hoy no solamente el tata se rebela, también el hijo. Hoy no solamente el padre se revela, también los hijos. Hoy si el pastor es rebelde, los hijos son rebeldes. Hoy si el pastor es mundano, los hijos son mundanos. Hoy si el pastor es un pagano, los hijos son paganos. Hoy si el predicador es un mundano que le gusta predicar y hablar de suave a la gente, pero si sus hijos son mundanos, hermanos, están chuecos todos. Y a esa gente, Dios le dijo al profeta Ezequiel, a esa gente tú les vas a predicar. A esa gente tú vas a reprender, a esa gente tú vas a exhortar, a esa gente tú les vas a hablar. Y le dice Dios al profeta Ezequiel, ¿sabes cómo está esa gente? ¿Sabes cómo está esa gente? Le dice Dios al profeta Ezequiel, y le sigue diciendo y dice, oiga esto pues. A gente rebelde, dice, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día de hoy. 4 dice, yo pues, dice, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Vladín Arias, Dios le bendiga, hermano, buenas noches, gusto saludarle. ¿Cómo estaba esta gente, hermano? Estaban duros, el corazón empedernido, el corazón, hermano, de veras. Esta gente estaba torcida delante de Dios. Mas sin embargo, dice que Dios le dijo al profeta Ezequiel, tú les vas a hablar y les vas a predicar. Y por eso voy a dejar que mi espíritu entre en ti, le dice Dios al profeta Ezequiel. Porque a través del Espíritu Santo, escucha bien esto, hermano, tú no te vas a acobardar. Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú no te vas a hacer al lado del pecado. No te vas a volver ningún alcahuete de nadie. Porque el Espíritu Santo está en ti. Escucha bien esto, hermano, por favor. Porque esto está tremendo. ¿Acaso, dice ellos, escuchen? Pero si no escuchan o no escucharen porque son una casa rebelde, siempre, dice, conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea que el verdadero profeta de Dios es aquel que señala el pecado, es aquel que declara juicio, es aquel, oiga, que reprende, amonesta y saca el pecado por más oculto que esté dentro del corazón de aquella persona. Por eso, cuando nosotros vamos a una actividad, escucha bien esto pues, cuando nosotros vamos a una actividad a predicar la palabra, nosotros no conocemos a la gente, hermano.
Mas sin embargo Dios pone palabra en nuestra boca, aunque hay palabras tajantes que a la gente le cae como ajenjo, hermano, como sal, como limón, hermano, pero esa palabra la que Dios pone en la boca de aquel profeta, de aquel predicador, que es una palabra que va a ir a confrontar, a reprender, a exhortar, a corregir, a redarguir el pecado que está por más oculto que está, hermano, en el corazón de la gente. Y dice Dios, ¿acaso ellos te oigan o no te oigan? Porque son casa rebelde, pero un día van a saber que hubo un predicador en medio de ellos. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, no importa si tú eres un pequeñito o eres alto de estatura, porque recuerda que en esta tierra, hermano, cuando el Espíritu Santo está en ti, el tamaño no importa. El tamaño no importa. Tú puedes ser pequeño, pero si la autoridad Dios te ha dado y el Espíritu Santo está en ti, pues no te va a importar quién está enfrente de ti, si es el alcalde, es el presidente, si son las autoridades civiles o municipales. Tú siempre les vas a hablar con esa autoridad, con esa valentía y con la palabra de Dios. Hoy tenemos predicadores, hermano, que en vez de predicarle a las autoridades que hoy se han corrompido, al contrario, se hacen al lado de ellos, se vuelven, tramposos y sobornan a las autoridades. Y tanto como aquel se deja, sobornar, también ellos, hermano, se dejan sobornar también. O sea que tanto como las autoridades se dejan sobornar por un billetillo, también aquellos, hermano, caen en la misma trampa y en el mismo pecado, y en vez de exhortar o reprender o predicarle a las autoridades, hoy se hacen al lado de su corrupción también, cuando no tiene que ser así. No tiene que ser así. Recuerda que hoy en día no solamente los cristianos se han corrompido, tenemos autoridades que se han corrompido en esta tierra. Y gente que se ha dejado sobornar por estas autoridades. Gente cristiana con conocimiento. Pastores que se han dejado sobornar por las mismas autoridades, cómplices del soborno. ¿Qué pasa? Y no que son predicadores, y no que son pastores. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa valentía? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso que se están haciendo al lado del pecado? ¿Sabe por qué? Porque son cobardes. Dios no depositó un espíritu de cobardía, sino que Él dice, a través del apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios ha puesto en nosotros, dice, un espíritu de valentía y no de cobardía, un espíritu de amor. Y cuando hay amor en aquel predicador, te va a predicar y te va a decir la verdad, te va a reprender el pecado con la intención de que tú te arrepientas y un día no vayas al infierno, sino que un día vayas con Cristo a la salvación. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Aquí nadie está monetizando la página de nada. Algunos ahí mandan estrellas, pero la página no está monetizada. No, mis hermanos. Nos han ofrecido cantidad de dinero, porque eso es lo primero que te ofrecen. Hermano Isaías Reynoso, Dios lo bendiga, hermano. Hermana Emerita también. Hermano Macario Gómez. Nos han ofrecido cantidad de dinero. Oiga esto. Todas esas empresas grandes, como por ejemplo Nike, Puma, Nestlé, todas esas marcas famosas que están a nivel mundial, nos han ofrecido dinero para monetizar nuestra página. Pero no, mis hermanos. Y a veces pasa esto, que muchas veces pasa. A veces cuando tú estás pasando alguna escasez, es cuando vienen esas ofertas para probarte, a ver cómo estás. A ver si estás predicando por dinero o por amor a Dios o por amor a las almas. Y siempre cuando estás pasando alguna escasez es cuando vienen esas ofertas. Te pagamos tanto, te pagamos $3,000, te pagamos $4,000 mensual.
Solamente deja que nuestros anuncios aparezcan en tu página y te vamos a pagar. Mire qué ofertona tan tremenda, hermano. Qué ofertas tan tremendas. Pero no, mis hermanos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El evangelio no es tomate, no es cebolla, no es frijol, no es maíz para que se venda, hermano. El evangelio es gratuito, hermano. Es gratis para aquel que lo quiera recibir. Aunque hay gente tonta, hermano, que está desechando hoy en día el evangelio. Hay gente tonta hoy en día que está, oiga, desechando el bendito evangelio, hermano, de veras. Ajá. ¿Estás oyendo, Milton? La palabra es la que te puedo mandar a ti. Pero que te mande un número de cuenta. Eso no. Jugá con tu calzoncillo, jugá con tu calcetín, pero no juegues con el evangelio, hijo del diablo. Porque el evangelio no es juguete de nadie. Así te lo digo. Dios le dice al profeta Ezequiel: yo pues te envío, dice a los hijos de Israel, de duro rostro y de empedernido corazón. Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escuchan, oiga, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta, o sea, predicador entre ellos. 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, oiga, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espinos, y mores entre escorpiones. Ajá. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Son una casa rebelde. Hay gente, hermano, escucha bien esto pues, que por causa de esta bendita palabra te van a amenazar. Por causa de esta bendita palabra te van a aborrecer. Por causa de esta bendita palabra te van a desechar. Por causa de esta palabra te van a dejar sin privilegio. Por causa de esta palabra te van a hacer de menos. Por causa de esta palabra no te van a tomar en cuenta. Eso tenlo por seguro. Jesucristo en una ocasión dijo: ninguno es profeta en su propia tierra. Bendito sea Dios. Ahora entiendes qué fue lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. No les temáis, oiga, no tengas miedo de sus palabras. Y aunque estén viviendo entre escorpiones, oiga esto, aunque te halles entre zarza y mores entre espinos y entre escorpiones, no tengas miedo. Ajá. Ahí te vas a dar cuenta si el Espíritu Santo está en ti. Ajá. Ahí te vas a dar cuenta si el Espíritu Santo está en ti. Ajá. Si el Espíritu Santo está en ti, aunque te halles en medio, escucha bien, de escorpiones. Ajá. En medio de estos animales que no entienden, hermano. En medio de estos animales que, si es posible, te van a amenazar. No tengas miedo. Dios está contigo. Dios pelea por ti. Tú solamente, escucha bien esto, preocúpate en predicar esta verdad, en hablarle a la gente, como le dice Dios al profeta a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 1. Tú predícale al impío. Si el impío no se arrepiente, pues tú ya salvaste de su sangre. Si tú miras que el cristiano se aparta, o sea, dice, no dice el cristiano, dice el justo. Si el justo se aparta de su justicia, o sea, de lo bueno que está haciendo para Dios, y se aparta y empieza a corromperse y a volverse mundano, pues predícale, predícale, predícale. Y si no entiende, pues tú has librado tu alma de la sangre de ellos, así como lo oyes. Pero escucha lo que sigue diciendo. Les hablarás pues mis palabras, dice Dios. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ah, ¿cómo estaba esta gente? Rebelde, los ingratos, ustedes. Rebelde estaban estos animales. Rebelde estaban estos, hermanos, estos impíos. Dice: les hablarás pues mis palabras, ¿acaso ellos te escuchen o dejen de escucharte? Porque son muy rebeldes. 8. Mas tú, hijo de hombre, oye
Oiga esto, también hay una exhortación para el predicador. Hay una exhortación para el predicador, para el pastor. Oiga lo que dice Ezequiel, lo que dice Dios a Ezequiel. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde también. O sea que cuando tú dejas de predicar, no solamente sos cobarde, sino sos un rebelde también, porque Dios te da una orden y esa orden tiene que cumplirla, porque las órdenes de Dios no se discuten. Las órdenes de Dios no se discuten, mi hermano. Las órdenes de Dios no se discuten, pastor. Las órdenes de Dios no se discuten, evangelista. Cuando Dios te da una orden de predicar, predica esa palabra. Y nunca vayas a estar predicando para que te llenen la bolsa. Nunca vayas a estar predicando para que te den una buena ofrenda, o sea, agradando a la gente, buscando el favor de los hombres. No, al diablo con eso. Busca primeramente el favor de Dios. Busca primeramente agradar a Dios con esta palabra. Predica esta verdad, aunque se moleste, aunque se ofenda, aunque te desechen, tú predicas esa palabra. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, o sea, no cambies el mensaje, no cambies la palabra. Lo que Dios ya te dijo que prediques, predícalo, no cambies el mensaje, no cambies el mensaje. Y cuando te llamen y te inviten y te digan, mire, quiero que venga a predicar, pero quiero que nos toque un tema de esto y el otro, no, al diablo con eso. Inviten a otro que vaya a sobarles el pecado mejor. En la calle, a ti no te van a poner condición para que prediques tal mensaje. No, lo que Dios te mande a predicar, eso vas a predicar en la calle. Si alguien te invita y te dice, mire, quiero que venga a predicar, pero eso sí, que nos toque un tema de esto. Pero si es un tema donde no vas a tocar el pecado, mejor que inviten a otra comadrona que les vaya a sobar el pecado a los que están embarazados de pecado en la iglesia. Porque a la palabra, hermano, no se le pone condición. A la palabra no se le pone condición. Eso sí, que lo que vas a predicar, que lo que yo voy a predicar, eso también esté viviendo nuestra vida, nuestro corazón también. Porque de nada serviría estar hablando verdad en un altar, estar hablando verdad en un púlpito, si al final no se está viviendo esa verdad. De nada serviría que tú estés tratando a la gente, exhortando a la gente, corrigiendo a la gente con la palabra, si al final no estás viviendo lo que estás hablando. De nada te serviría que estés reprendiendo a los mañosos, a los sinvergüenza. Cuando tú eres un mañoso, eres un pícaro, eres un sinvergüenza, de nada te serviría. De nada te serviría estar hablando de los tramposos cuando tú eres un tramposo sin vergüenza. De nada te serviría estar reprendiendo a los ladrones cuando tú eres un ladrón. De nada te serviría estar predicando y reprendiendo a los estafadores cuando tú eres un estafador también, que no has pagado lo que debes hasta el día de hoy. Así como lo oyes. Y no te hagas del tonto, porque tú sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y sabes algo, cuando tú estés en la verdad y estés hablando la verdad, va a haber un respaldo en tu vida. Bendito sea Dios. No solamente la gente te va a dar un like, sino también aquel que un día te llamó te dará un like también y te va a decir, es cierto, lo estás hablando y lo estás viviendo. Pero si solamente lo estás hablando, el único que te va a dar un like en esta tierra es aquel que te ve a través de la transmisión, es aquel que te ve a través de la página, es aquel que te ve a través de las redes sociales. Pero Dios, en vez de que te dé un like, te va a dar un mira. Entonces aquí le dice Dios al profeta Ezequiel: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo
y no seas rebelde. O sea que lo que Dios te va a hablar y te va a decir que prediques, eso predica. No cambies el mensaje. No te vayas a volver un perro mudo cuando estés en el delante del público. No te vayas a volver un perro mudo cuando estés delante del pecado. Al contrario, empieza a amonestar ese pecado, y si por esa causa te desecha, te sacan corriendo, y si es posible te pegan o te aborrecen o te abofetean, no importa, recompensa tendréis de parte de Dios en aquel día. Pero no seas rebelde, le dice Dios al profeta. No seas rebelde, pastor. No cambies el mensaje. Hoy hay pastores que han cambiado el mensaje por cobardes que son. Hoy hay pastores evangelistas que han cambiado el mensaje por cobardes que son, hermano. Bendito sea Dios. No seas cobarde, porque los cobardes, dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. No cambies el mensaje, no cambies esa palabra. Si tú ves que la diaconisa está pura payasa, predícale a esa diaconisa. Si tú miras que la profeta está peor que payasa, predícale a esa profeta mentirosa y dile que se arrepienta, que se deje, que la palabra la limpie, para que el Espíritu Santo entre en ella y no hable de prosperidad y de bendición, sino que hable conforme al corazón de Dios y conforme al Espíritu Santo de Dios, hermano. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come, y oiga lo que yo te doy. Ajá, no comas cualquier cosa. No comas cualquier cosa. Come de esta palabra. Mira que es palabra viva, es palabra poderosa. Come de esa palabra, y esa palabra es la que le vas a ir a dar al pueblo de Dios. Dice en el 9: y miré, dice, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella, dice, había un rollo de libro. Ajá. Y lo extendió, dice, delante de mí, y estaban, dicen, escritos por delante y por detrás. Aleluya. Hablando de la palabra de Dios. Estaba, dice, escrito por delante y por detrás. Oiga esto, hermano, por favor. Y había, dice, escrita en él, en el libro, endechas y lamentaciones y ayes. Ayes. Cuando tú estudias en la Biblia, ayes, esta frase, mira acá, voy a cambiar la cámara ahorita. Ajá. Cuando tú encuentras esta frase, mira, esta frase tan pequeñita, ayes, date cuenta que esa palabra ayes no lleva H. En la Biblia vas a encontrar las dos frases, ayes o ay. Pero esta palabra que te estoy mostrando acá, ayes. ¿Por qué dice ayes? Porque en la Biblia encontrás un montón de ay. Pero hay de dolor y hay de haber, que es la palabra que se usa casualmente cuando tú vas a comprar. Ajá. Esta palabra hay o ayes, esto quiere decir dolor, quiere decir lamentaciones. Oiga, significa sufrimiento. Y cuando tú encuentras la otra palabra hay con H, hay de haber. Esta palabra que se usa casualmente cuando vas a comprar. Por ejemplo, en Isaías 29:15 es una palabra que siempre he predicado, donde dice: ay de los que se esconden de Jehová. O sea que ¿para quién va a ser el ay? El ay va a ser para aquel que se esconde de Dios. ¿Para quién va a ser el ay? Para aquellos que se apartan. Dice Isaías en el capítulo 30 versículo 1: ay de los que se apartan de Jehová. ¿Para quién va a ser el ay? Isaías capítulo 31 versículo 1: ay de aquellos, dice, que descienden a Egipto, sea el mundo, a buscar ayuda, y confían, dice, en jinetes, y confían en caballos. O sea, se vuelven idólatras, pues, hombre.
pierde la confianza con Dios. Para ello va a ser el ay. Esto es lo que el predicador tiene que predicar. Predicarle a aquellos que pretenden esconderse de Dios. Predicarle a aquellos que se han apartado de Dios. Predicarle a aquellos que hoy en día están buscando ayuda allá afuera y no buscando ayuda con Dios. A ellos hay que predicarle. Ajá. Ahora entiendes por qué hoy en día, hermano, de veras, mire, oiga lo que le voy a decir. Ya voy terminando con esto. Ahora entiende por qué hoy en día hay muchos pastores que solo les hablan suave al pueblo, les hablan suavecito a la iglesia, pero no les dicen cuál es el pecado de la cual tienen que apartarse. Es raro que tú escuches a un pastor diciéndole al pueblo que dejen de estarse escondiendo y escondiendo su pecado. Es raro que tú encuentres a un pastor amonestando, reprendiendo hoy en día al pueblo, reprendiendo a todas esas sinvergüenzadas que hoy se han metido. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque son cobardes y porque en ellos no hay Espíritu Santo. Lo que hay en ellos es un espíritu de cobardía. Por eso hoy en día el pecado está dentro de la casa de Dios. Por eso hoy en día hay pastores, hermano, grandotes de tamaño igual que Saúl, pero son unos cobardes, los ingratos, que están viendo el pecado, pero no se animan a abrir su boca porque son cobardes y alcahuetes delante de Dios. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Sencillo. Todo aquel pastor y predicador que ve el pecado y no predica, porque no hay Espíritu Santo en ellos. Todo aquel pastor que está viendo el pecado y no dice nada, sencillo, no hay Espíritu Santo. Así se llame pastor, así se llame maestro de la Biblia, así se llame evangelista, así se llame diácono, así se llame presidente, pero si está a favor del pecado, Espíritu Santo no hay en esta gente. Esta gente están muertas en sus delitos y pecados. Tienen nombre de ser cristiano, pero delante de Dios están muertos. ¿Quién los mató? El pecado. El pecado los mató. Ahí no puede morar el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, no te importa si te van a quitar la vida por causa del evangelio. No te importa si la gente te aborrece por causa del evangelio. No te importa si la gente le vas a caer mal en esta tierra por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque en ti está el Espíritu Santo de Dios. Ni bien entras al templo, a la casa del Señor, y miras toda esa cochinada, toda esa corrompedera, entra un celo en tu corazón porque estás viendo el pecado en el lugar santo. Ahí es donde se ve la valentía. Si callas tu boca o la abres para molestar el pecado, ahí te vas a dar cuenta. Si el Espíritu Santo está en ti, tú no vas a estar alcahueteando el pecado. Tú no vas a estar alcahueteando el pecado. Al contrario, lo vas a empezar a molestar. Bendito sea Dios, hermano. Ahí se ve la valentía de aquel hombre y de aquella mujer. Te pares en cualquier lugar, amonesta el pecado y Dios va a estar contigo. Dios te va a defender. Dios no va a permitir que te pongan un dedo encima, porque Dios peleará por ti. Dios peleará por ti. Al profeta Jeremías, escucha bien esto, lo expulsaron del templo porque los sacerdotes ya no querían que Jeremías le siguiera predicando y hablando sus verdades en sus caras. Lo sacaron del templo, y cuando Dios vio que lo sacaron del templo, para que no siguiera predicando, fue cuando Dios le dijo en el capítulo 7, versículo 1, Jeremías, ponte en la puerta de mi casa y ahí predícales. Y dile a toda esta gente rebelde que entran en mi casa para adorar mi nombre, diles que mejoren su adoración, que mejoren sus caminos y que mejoren sus obras, si quieren un día morar conmigo allá arriba.
Hemos compartido un momento esta palabra en esta noche, mis hermanos. Hay mucho de qué hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Hay mucho de qué hablar esta palabra. Recuerda que si Dios te llamó, te dio una orden de predicar la palabra, pues predica esa palabra y dile al Espíritu Santo que te ayude, que te dé esa valentía, ese amor a las almas. Y cuando tú tienes amor a las almas, les vas a reprender el pecado, oye, con intención de que ellos se salven. Y no confundir el amor con la alcahuetería. Porque algunos dicen, ay no, dice, hay que hablarle con amor a la gente. Es que ese es el amor. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es que cuando Dios te está reprendiendo porque te ama. Ajá, ese es el amor de Dios. No confundas el amor con la alcahuetería. Así que Dios te bendiga en esta noche. Que la paz del Señor esté en tu corazón el día de hoy. Que Dios bendiga tu familia. Dios bendiga tu vida espiritual, material. Y todo sea bendito en el nombre de Jesús a través de esta palabra. Bendiga a nuestra hermana Mayra, a nuestra hermana Ingrid. Saludos a su esposo también, a todos. A nuestro hermano Marlon Resino, Dios le bendiga, hermano. Hermana Elizabeth, Dios le bendiga allá en México. Hermano Dionisio Vicente, saludos, hermano, buenas noches. Mi hermano Dani, saludos, mi hermano, ¿cómo está? Saludos a su esposa, a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerden que tenemos un llamado, y ese llamado lo tenemos de parte de Dios. Dios nos hizo ese llamado porque Él no vio tu tamaño. Lo que Él vio fue la capacidad. Y por eso Dios depositó ese espíritu en ti, un espíritu de celo, que cela lo que es de Dios, no lo que es carne. Cela lo que es de Dios. Defiende lo que es de Dios. Dice hermano Alejandro, vamos a ver. Hermano Osvaldo, dice hermano, en la iglesia donde yo asisto se juega el fútbol, porque esta gente, hermano, huelen a diablo todavía. No han dejado el mundo. Es cierto, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Tienen amistad con el mundo todavía. Y todo aquel que tiene amistad con el mundo, oiga esto, tiene enemistad con Dios. O sea, todo aquel que se hace amigo de las cosas del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque Dios no comparte lo del mundo, hermano. Dios, escucha bien esto, todo lo que está en el mundo es cierto, está en el mundo, pero tú no tienes que estar haciendo lo que está allá afuera en el mundo. Haz lo que es del Espíritu. Hermano Alejandro, Dios le bendiga, allá en México. Hermano Saqueo. Hermano Osvaldo, Dios le bendiga. Hermano Marcial, Domingo, Dios le bendiga, mi hermano, buenas noches. Dice, Dios le bendiga, mi hermano, una pregunta. ¿Se puede predicar un pastor y no está casado? Sí puede predicar, aunque no esté casado, pero tiene que ser ejemplo también. Tiene que ser ejemplo. Recordemos que predicar cualquiera puede predicar. Hasta el diablo predica, mi hermano. Pero también tiene que ser ejemplo, bendito sea Dios, para que la gente que está viendo no tenga de qué hablar nada del evangelio por causa de ellos. Recordemos que en la Biblia tenemos hombres que se hicieron eunucos por causa del evangelio. O sea, se quedaron sin tocar mujer. Pero también dice que el hombre no puede estar solo. No puede estar solo. Porque en cualquier momento lo puede tentar el diablo o la carne. Hermano Alberto, Dios le bendiga.
Hermano Domingo Juan López, saludos. Hermana Julia Hernández, Dios le bendiga, hermana. Hermano Edilso, hermano Abraham. Saludos mis hermanos, buenas noches. Hermano Saqueo, saludos mi hermano en esta hora de la noche. Hermano Alex, Alexa, saludos hermana Alexa. Melgar, Dios le bendiga mi hermano, mi hermana. Leodán Estrada, allá en el Perú, saludos allá en el Perú mis hermanos. Hermano Edwin García, saludos también a todos los que se conectaron. Hermana Blanca López, hermano Alberto, a todos los que se conectaron en esta noche. Hermano Haroldito también. Dios les bendiga en esta hora de la noche a todos los que compartieron. Hermano Augusto Zacarías, saludos mi hermano allá en Cancún, México. Bendiciones, siervo Marlos, dice hermana Julia. Gracias hermana Julia, gracias hermana, Dios le bendiga. Así es hermano